Oremos, hermano. Señor, en esta mañana, que al escudriñar tu palabra podamos entender mejor lo que significa tener fe. En Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Hermanos y hermanas, todos tenemos fe, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque incluso aquellas personas que no son creyentes tienen fe. Por ejemplo, cada noche al acostarnos tenemos fe o creemos que a la mañana siguiente vamos a despertar, ¿no? Porque si no creyéramos eso, si no tuviéramos esa fe, no nos dormiríamos. Si supiéramos que probablemente o que tal vez no vamos a despertar, ¿cuántos de ustedes dormirían, hermanos? No, ¿verdad? Cada noche al acostarnos hacemos un ejercicio de fe. La fe de que vamos a abrir los ojos para el siguiente día. Cuando simplemente, ¿qué pasa cuando ustedes entran en un lugar oscuro y lo primero que buscan, ¿qué es? El switch, ¿verdad? Ese encendedor, apagador, como le quieran decir. ¿Y qué pasa cuando movemos ese switch? ¿Y qué pasa cuando no? O sea, incluso, hermanos, tenemos fe de que al mover el switch, la luz se va a encender, ¿no es cierto? Cosas muy sencillas en nuestras casas. Abrimos la llave del fregadero, del lavabo, ¿y qué? Esperamos que salga agua, ¿verdad? Y cuando no pasa así, entonces, como decimos, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y empezamos a revisar las cosas y todo lo demás. Bueno, todo esto, hermanos, nos habla de esa fe que nosotros depositamos en las cosas cotidianas de la vida. Esas cosas cotidianas de la vida. Creemos que al salir, hermanos, los que usamos el metro o cualquier otro tipo de transporte, cuando nos subimos a él, vamos a ser transportados. Si tenemos carro, lo encendemos y creemos que ese momento va a poner en marcha el motor, o cuando estamos allí parados en el andén del metro, estamos esperando y sabemos que el metro va a llegar. Todas estas cosas nos hablan de ese tipo de fe que cotidianamente, hermanos y hermanas, ejercemos. Cotidianamente ejercemos ese tipo de fe. Porque de otra manera no podríamos hacer casi nada. Y no podríamos esperar casi nada. Muchos de nosotros incluso tenemos una fe, por ejemplo, los que no cocinamos, tenemos fe de que quien cocina, sea el hombre o la mujer, ¿verdad? De quien cocina, pues hará una buena comida, un buen desayuno y no le pondrá algo para que nos haga daño. ¿Oye? Si ya es intencional, hermano, ya eso quiere decir que tal vez la relación tenga que examinarse, ¿verdad? Pero confiamos, y nosotros los que nos sentamos a comer ese desayuno, esa comida, pues lo hacemos confiadamente, ¿no? ¿Verdad? De que todo eso servirá para nosotros. En otras palabras, sería imposible para nosotros ir por la vida si no estuviéramos ejerciendo esa fe, ese tipo de fe cotidiana que nosotros tenemos. Porque, como dice el escritor de Hebreos, sin fe, ¿qué pasa, hermanos? Es imposible agradar a Dios. Sin fe, yo podría ponerlo así, no se podría vivir. Sin fe no podríamos vivir, hermanos. Sería como tratar de vivir sin respirar. Inténtenlo. Ya sé que no va a ser posible.
Y solamente estoy hablando en este sentido de esa fe cotidiana, de esa fe, digamos así, diaria que tenemos que ejercer. Porque desde la perspectiva cristiana, la fe es un elemento importante para ir por la vida. Pueden hacer muchas cosas, hermanos. Pueden hacer oraciones, pueden hacer lecturas bíblicas, pueden venir a todos y cada uno de los cultos, pueden venir a las diferentes actividades de la iglesia, pueden hacer un montón de cosas como estas. Pero si hacen todo eso sin fe, el Señor tal vez los escuchen. Lo más seguro es que quién sabe. Pero si le hacemos caso a lo que dice allí Hebreos capítulo 11 versículo 6, ¿verdad? Entonces, en realidad, podemos estar aquí en el culto, podemos cantar, podemos orar, pero si lo hacemos sin fe, no será posible agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice eso, ¿no es cierto? Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay? Crea que existe, que es, y que es galardonador de los que le buscan. La misma carta da una definición de fe. Y quiero concentrarme en la última parte de esa definición de la fe. Dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Así que quiero que realicemos un pequeño ejercicio, hermanos. Un pequeño ejercicio de fe. Quiero pedirles que cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Y así, en su mente, vean este edificio. Vean la puerta de entrada, las bancas, el púlpito, la mesa de comunión. Y como te das cuenta, con los ojos cerrados puedes ver incluso un poquito más allá de lo que ves con tus ojos abiertos. Y eso es fe. Pero ahora, así con tus ojos cerrados, ve a Jesús. Míralo alimentando a la multitud. Míralo hablando con la mujer que fue sorprendida en adulterio. Míralo sanando al paralítico que fue bajado por sus amigos que abrieron un hoyo en el techo de la casa. Míralo conversando con sus discípulos. Y ve lo que a veces hasta él se molestaba con ellos. Hombres de poca fe. Eso es fe, hermano. Pero ve un poquito más allá. Míralo colgando de la cruz, con sus brazos abiertos, muriendo por ti y muriendo por mí. Y ahora míralo gozoso, resucitado, resplandeciente, diciendo: yo soy el alfa, yo soy la omega,
El que a mí viene no lo rechazo. Y está sentado a la diestra del Padre. No estuviste ahí personalmente, pero lo pudiste ver en tu mente, en tu corazón. Porque la fe es la convicción de lo que no se ve. Es la convicción de lo que no se ve. Es tener la convicción de que es cierto aquello que, aunque no has presenciado con los demás, es una realidad. Allí está el Señor Jesús, a tu lado. Consolándote cuando lo necesitas. Alentándote cuando te estás deteniendo en tu camino. E incluso algunas veces reprendiéndote. Abre tus ojos. Tienes la convicción que aunque no lo viste, aunque no estuviste presente en esos hechos, crees en ellos. ¿Crees que el Señor estuvo haciendo todas esas cosas, caminando entre nosotros y ahora se encuentra también con nosotros? Pero a veces, hermanos y hermanas, es necesario que aprendamos a cómo tener fe, porque algunos de nosotros hemos depositado nuestra fe en otras cosas, ¿no es cierto? Y al principio, cuando fuimos pequeños, depositamos nuestra fe en nuestros padres. Porque cuando estábamos aprendiendo a caminar, ¿quién estaba allí, hermanos? Perdón, si algunos no tuvieron ese privilegio de ver a sus hijos aprender a caminar, pues lo siento mucho, pero aquellos que sí, cuando sus hijos estaban empezando a caminar, ¿a quién miraban? ¿En quién se apoyaban? ¿Quién estaba pendiente de ellos? La mamá, el papá, ¿verdad? O algún familiar por allí, en caso de que los padres no pudieron haber estado allí. Pero allí están. Tuvimos que aprender a caminar, tuvimos que depositar nuestra fe en esos padres que estaban allí, o en esa persona que nos apoyó durante ese tiempo. Sabíamos que si estábamos a punto de caer, allí estarían para sostenernos. O que cuando nos caíamos, allí iban a estar para consolarnos, para aliviar nuestro dolor. Pero no nos quedamos así, ¿verdad, hermanos? No, aprendimos a caminar y aprendimos a caminar bien, ¿verdad? ¿Por qué aprendimos a caminar bien? Porque lo seguimos intentando. ¿O alguno de ustedes al primer trancazo ya no lo intentó? No, ¿verdad? Creo que todos ustedes, todos los que estamos aquí, hermanos y hermanas, tuvimos que seguir caminando y aprendimos a caminar, ¿no? La prueba es que llegaron aquí caminando. Y no lo digo por los que llegaron a otros, no.
Llegaron aquí subiendo las escaleras, llegaron sentados porque el auto no está aquí, hermanos. ¿Verdad? ¿Sí? Aprendieron a caminar porque siguieron intentando a pesar de haber caído. También en muchas ocasiones vamos aprendiendo a tener fe, poco a poco. Vamos aprendiendo que Dios, a pesar de todos nuestros errores y todos nuestros fallos, está allí y se encuentra en medio de nosotros. Aprendemos a creerle a Dios. Aprendemos, hermanos y hermanas, que el Señor también estará allí cuando andamos, cuando nos caemos, cuando andamos extraviados, cuando nos olvidamos de Él o somos indiferentes. Vamos aprendiendo que a pesar de todo, Dios se encuentra allí y eso va acrecentando nuestra fe. ¿Por qué? Porque la fe, ya lo dice Hebreos, hermanos, es importante. Por la fe, Abel ofreció un mejor sacrificio y Dios lo reconoció como una persona justa. Hace muchos años, mi mamá era originaria de Oaxaca, y entre las cosas que yo más recuerdo de cuando era más pequeño eran los cuentos que me contaban de allá, de su tradición oaxaqueña. Y uno de esos cuentos no lo recuerdo completamente porque me los contaba cuando yo era un niño. Era el de dos hermanos que habían nacido, estaban allí, habían crecido, pero uno de ellos estaba celoso del otro. Y entonces, finalmente, esos celos hicieron que el hermano matara al otro y lo enterrara. Y después su padre empezó a buscarlo por todos lados y no lo hallaba. Pero allí en la tumba o en el lugar donde había sido enterrado empezó a nacer una planta y después una flor. Y entonces el canto de la flor, ella lo cantaba en zapoteco. Nunca aprendí, hermanos, pero ella lo cantaba en zapoteco. Y entonces el canto de la flor se escuchaba en el viento. Y el padre escuchaba ese canto, o escuchó ese canto, y fue dirigido hasta el lugar donde estaba esa flor, cantando, señalando el lugar donde había sido sepultado su otro hijo. Se parece mucho a la historia de Abel dentro de la tradición oaxaqueña. Y dice aquí que Hebreos dice que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, y él alcanzó buen testimonio delante de Dios. Y muerto, aún habla por ella. Por la fe, hermanas, no fue mucha cosa, ¿verdad? Simplemente Abel ofreció un mejor sacrificio. Enoc agradó a Dios y no se le permitió ver la muerte, simplemente fue traspuesto. Dios se lo llevó, en otras palabras. No sabemos en realidad mucho sobre Enoc, pero lo que nos dice Hebreos es que agradó a Dios. ¿Cómo lo hizo? Bueno, tendríamos que ver otras cosas. Noé, por la fe, Noé sobrevivió a la destrucción de la humanidad. Noé se le manda que construya un arca, una obra impresionante para sus tiempos, y creo que también sería para los nuestros, ¿verdad? Pero cuando no había ni señales de lluvia, Noé le creyó a Dios. Abraham obedeció y dejó todo y se fue sin saber a dónde iba. Vean, escuchen estas palabras, hermanos.
Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. En otras palabras, lo hizo por fe, porque tenía la convicción de aquellas cosas que todavía no había visto. Sara pudo concebir a pesar de su edad, porque creyó que Dios era fiel para cumplir sus promesas. Por la fe, hermanos, hermanas, pues es una gran, podemos ver aquí que no son grandes cosas las que estos personajes hicieron, ¿verdad? Uno de ellos ofreció un mejor sacrificio, otro agradó a Dios simplemente, otro obedeció aunque no sabía qué cosa iba a suceder. No cuestionó, Noé, por ejemplo, no cuestionó, ¿para qué voy a hacer toda esta arca tan enorme? ¿Y para qué voy a meter a todos esos animales? Simplemente hizo lo que Dios le pidió que hiciera. Y Abraham, sin saber a dónde iba, obedeció el llamado que Dios le hizo. Personas, hermanos y hermanas, que podríamos llamar ordinarias. No eran superhéroes, no eran grandes personajes que ya todo su historial venía detrás de ellos respaldándoles. No. Eran personas comunes como tú y como yo. Tal vez la diferencia, hermanos y hermanas, es que ellos tuvieron fe, tuvieron la convicción de aquellas cosas que no podían ver. ¿Saben por qué están registradas estas cosas aquí en la Escritura? ¿Saben por qué están registrados su obediencia? ¿Por qué está registrado lo que hicieron? ¿Por qué aparece en este libro sagrado nuestro? Vuelvo a repetir, no porque fueron grandes personajes que ya tenían un historial o que superaron lo que como seres humanos podríamos estar haciendo. No. Aparece porque simplemente en su sencillez, en su humildad, hicieron cosas que otros no realizaron. ¿Crees acaso que tú no puedes hacer grandes cosas, hermano? Tú dices, bueno, pues ¿quién soy yo delante de Dios? ¿Quién era Enoch? ¿Quién era Abel? ¿Quién era Abraham? ¿Quién era Sara? ¿Quiénes eran todos ellos allá en su tiempo? Personas ordinarias. Si habláramos de otros personajes, nos daríamos cuenta de que hay pastores, de que hay mujeres que simplemente fueron quitadas de su tarea cotidiana para hacer grandes cosas, hazañas, incluso militares, hermanos, mujeres. Hijos de familia que simplemente estaban ahí tranquilamente viviendo su vida como cualquier otra persona, y de pronto Dios les manda algo, tienen esa convicción y la realizan. Pero no creas que tampoco es necesario que tú hagas grandes cosas. Haz todo lo cotidiano con fe. Así de sencillo. Haz todo lo que haces diariamente con fe, y el Señor lo puede convertir en una gran hazaña que será bendición para ti y para quienes te rodean. Trabaja con fe. Vive tu vida familiar con fe. Relaciónate con tus amigos, con tus compañeros en el trabajo con fe.
También asiste a la iglesia con fe. Y entonces te podrás dar cuenta de que lo único que se necesita es eso. Y puede resultar grandes cosas, algo que tal vez sería imposible para ti o para mí. Así que en esta mañana, por la fe, hermanos, hermanas, por la fe se pueden realizar grandes cosas. Solamente tienes que tener la convicción de que así puede ser. De que así puede ser. ¿Pudiste ver verdaderamente al Señor allí? Cuando tuviste los ojos cerrados, ¿pudiste verlo? ¿Pudiste contemplar al Señor platicando con esta mujer, alimentando a esa multitud de personas que estaban allí reunidas y que los discípulos querían mandar a sus casas? ¿Pudiste escuchar al Señor? Esta mañana, si tienes la convicción, si tienes la fe, puedes comenzar a vivir tu vida de una manera completamente diferente. Termino con esto. Les contaba sobre mi mamá de Oaxaca, zapoteca. Nos hablaba en zapoteco, pero nunca lo aprendimos, excepto por algunas palabras, ¿verdad? Excepto por algunas pequeñas frasecitas allí. Pero una de las cosas que yo más recuerdo de mi mamá es su fe. Es su fe. En cualquier cosa que hacía, en cualquier situación que se encontraba, incluso cuando preparaba la comida, allí se notaba su fe. Yo les dije que mi mamá también fue analfabeta. Ella no aprendió verdaderamente a leer y escribir, pero tenía una memoria muy buena. Falló en sus últimos años, pero cuando tenía fortaleza, tiene una memoria muy buena. Y aprendió los signos de memoria. Y entonces cuando la veíamos cocinar, también la escuchábamos cantar. Y eso como que llenaba la casa de un ambiente completamente distinto. Parecía como que nosotros nos levantábamos con un mejor ánimo, nos levantábamos más sonrientes. Yo no soy una persona mañanera, la verdad. Yo soy de esas personas que trabajan mejor durante la noche, ¿sí? Cuando ya no hay ruido, cuando está todo en silencio, y me puedo pasar más tiempo trabajando, leyendo o haciendo otras cosas en las noches, ¿no? Así que cuando llegaba la hora de despertar de la casa, yo estaba casi a veces de mal humor, ¿no? Porque tenía que levantarme a fuerza. Pero si mi mamá estaba cantando allí en la cocina, de verdad, me daba mucho ánimo, me levantaba de manera distinta. Y ella conservó su fe hasta el último momento. Cuando expiró, que casi tuve la oportunidad de estar allí con ella, cuando ella expiró, una de mis hermanas nos dijo que lo que había tenido era que oraran y cantaran. Hagamos las cosas, hagamos todo lo que hagamos, hermanos, con fe. Y eso puede hacer la diferencia para otras personas que están allí, para quien nos escucha, para con quien trabajamos, para con quien vivimos.
para con quienes estamos allí alrededor. Por la fe, hermanos, hermanas, las tareas cotidianas se pueden convertir en grandes hazañas. Así que esta mañana yo te invito a tener fe, a que hagas las cosas por la fe, que tengas la convicción, aunque no puedas ver. Oremos. Señor, por la fe, personas comunes se convirtieron en grandes personajes. Ayúdanos a nosotros a convertir los hechos cotidianos en un acto de fe para ti. Ayúdanos a convertir, Señor, todo lo que hacemos en una forma de alabarte, de bendecirte, en una forma, Señor, de rendirte la honra y la gloria en todo lo que hagamos. Pero solamente será posible si tenemos fe, Señor, en medio de nuestra incredulidad, en medio de nuestra falta de fe. Ayúdanos a tener fe. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.